Ya, chicos del grupo de sexto grado de primaria, ¿ya? Hoy día tenemos clase de química y el tema que nos aborda hoy día sería óxidos metálicos. Recordarles que las clases siempre los coloco en plataforma, pero por problemas de mantenimiento los tengo que mandar vía WhatsApp. Así de que para que no se atrasen, por ahí seguimos y ustedes me mandan su parte de sigo practicando al interno, o sea, por WhatsApp. Si es que hay algo de repente de colocarles algún quiz, de repente vía Facebook o vía Kahoot, yo les estaré avisando y les estoy dando ahí el enlace para que respondan. Para mí es mejor porque cuando se llama, ustedes colocan la clave, resuelven y ahí va quedando una nota, la cual yo ya la tengo y más rápido también para calificar. ¿Ya? Sin más que decir, comencemos. ¿Qué son óxidos metálicos? Fíjense, la combinación química generalmente lo hacen, ¿qué les puedo decir? Dos elementos principales entre ellos, el oxígeno y el hidrógeno. Claro, esos que forman el agua, ¿ya? H2O. Pero no solamente forman el agua, también forman el agua oxigenada, H2O2, ¿ya? O el ion hidróneo, H3O más, arriba. Ahora, de esos, ¿cómo se llama? De esos dos elementos, eso de ahí se acostumbran a combinar con todos los elementos de la tabla periódica. Y fíjense, en la tabla periódica, fíjense, lo ven la tabla periódica, ¿ya? Miren esa escalera, eso de color naranja, ¿lo ven? ¿Ya? Eso de color naranja son los llamados no metálicos. Y lo de color azul, igual con lo de verde, son los llamados metales. Lo único que los verdes son metales alcalinos y los que están de azul son metales, como se llama, de transición. ¿Qué pasa? El oxígeno se va a mezclar con cualquiera uno de ellos y forman los llamados óxidos. Si lo hace con los metales, se llaman óxidos metálicos. Y si lo hacen con los no metales, se llaman óxidos básicos. Perdón, óxidos ácidos. ¿Ya? Vuelvo a repetir, cuando se combinan con los metales, se llaman óxidos metálicos o óxidos básicos. Y cuando se combinan con los no metales, se llaman óxidos ácidos. Bueno, en fin, este término de repente de ahí les van a seguir enseñando más adelante. Por lo general, el oxígeno, cada vez que se combina, utiliza como valencia o como estado de oxidación el -2. Por lo general, son muy pocas veces donde utiliza el -1 o el +1. ¿Ya? Cuando forman los peróxidos, lo hace con el -1. ¿Ya? Esto les digo, quizás en su grado no les vaya a enseñar, pero más adelante sí, o quizás choquen con algún tipo de combinación y ustedes vean esa rareza con el +1 o el -1. Y ustedes dirán, el profesor acaba de enseñarme que, o en el libro leen que es con el -2, pero no siempre es con el -2. Generalmente, o sea, la mayoría de veces lo hace con el -2, pero muy pocas veces con el -1 o con el +1. ¿Entendido? Vamos a leer lo que dice acá tu libro. Un óxido es un compuesto binario. Oiga, ¿por qué se llama binario? Binarios se llaman aquellos compuestos donde participan dos elementos. Por ejemplo, el agua es un compuesto binario, porque los únicos elementos por los cuales está compuesto es el hidrógeno y es el oxígeno. ¿Entendido? ¿Ya? El cloruro de sodio, o sea, el NaCl, es compuesto binario, porque solamente tiene dos elementos, el sodio y el cloro. Por si acaso, decir dos elementos no significa igual el número de átomos, ¿ah? Porque el agua también tiene dos elementos, pero tiene tres átomos, dos hidrógenos y un oxígeno, pero en general tiene dos elementos, dos tipos de elementos, ¿ya? Otro, por ejemplo, otro compuesto, el ácido sulfúrico es un compuesto ternario. ¿Por qué? Porque tiene tres elementos, el hidrógeno, el azufre y el oxígeno. Entonces, según la cantidad de elementos con la que se compone un compuesto, se puede llamar binario, ternario, tetranario, etc. ¿Ya? Y los óxidos son compuestos binarios, porque solamente es el elemento que se le combina y el oxígeno. ¿Ya? El elemento químico más el oxígeno, ¿qué es lo que me va a dar? El óxido. ¿Cómo se forma? Ya le dije, metal más oxígeno me da el óxido metálico o también llamado óxido básico. ¿Ya? Recuerda, se llama óxido metálico o óxido básico. Cuidado porque se me ocurre preguntar,
en las preguntitas por ahí, el óxido más oxígeno se llama también óxido básico. Es cierto. Oye, no está en el libro, pero acá estoy que te lo digo en el video. ¿Ya? Por eso pongan atención a los videos y después no se les vaya a ir. Yo estoy colocándole un C o un 0. ¿Ya? Sin más que decir, vamos a la pizarra para comenzar a explicar un poquito más acerca de este tema que es muy bonito. ¿Ya? Miren, óxidos metálicos. Elemento químico, acá puede ser un metal o un no metal, ya le dije, más el oxígeno en forma del óxido. Según sea este elemento químico, el metal o el no metal, ¿ya? Va a formar el óxido metálico o el óxido no metálico. El óxido metálico, acá le voy a poner su nombre, también se le llama óxido básico, ¿ya? Óxido básico. Vuelvo a repetir, escuchen chicos, el metal más el oxígeno forma el óxido metálico o también llamado óxido básico. ¿Entendido? Miren, acá, ejemplos. El potasio más 2 más oxígeno menos 2, ¿qué tiene? El potasio es un metal llamado metal alcalino. ¿Entienden? El potasio es un metal llamado metal alcalino. Y fíjense niños. Si yo acá les enseño la tabla periódica, ¿en dónde se encuentra el potasio? ¿En dónde está? Correcto, está aquí, mira, ¿lo ves? ¿Ya? Es el elemento número 19 de la tabla periódica y se encuentra en la parte de los metales. Por eso es un metal más el oxígeno que me forma el óxido metálico. Oiga, pero ¿cómo se forma acá el compuesto? Fíjate, este menos 2, acá lo copio, ¿ven? Los dos. Primero el metal y el no metal. El oxígeno va al pie del potasio. Acá le colocamos. Vamos a colocar acá con azul. ¿Ya? El menos 2 viene al pie del potasio. Y el más 1 al pie del oxígeno. Acá. Pero el 1 no se escribe. Se deja ahí nada más. Y ese se llama, este tiene su nombre, que se llama óxido de potasio, por si acaso. ¿Ya? Óxido de potasio. ¿Entendido, chicos? Ya. Acá. El calcio con el oxígeno. Vamos a poner acá. Calcio, oxígeno. El menos 2 del oxígeno pasa al lado del calcio. Fíjate que no lo coloco con signos, ¿eh? Solamente puro número. Acá dirán más 2, pero sin signo, al pie del oxígeno. Cuando existe esta cosa de acá, entonces yo puedo simplificar. ¿Ya? Al simplificar, ¿qué quedaría? Se simplificaría mitad, mitad, y quedaría el CaO. ¿Ya? Ese se llama óxido de calcio. ¿Ya? También este de acá recibe el nombre de monóxido o óxido de dipotasio, porque hay dos potasios. ¿Ya? O óxido de ¿cómo se llama? Monocálcico, porque existe un solo calcio. Pero para que no se me mareen, ya eso lo voy a explicar después. Acá, el aluminio y el oxígeno. Copiamos acá, ¿ve? Aluminio, oxígeno. ¿Ya? El 2 del oxígeno pasa al pie del aluminio. Acá, ¿ve? Y el 3 del aluminio al pie del oxígeno, a este lado. Ahí ya no se puede simplificar, se quedó ahí. ¿Cómo se llama esa combinación, profesor? Eso de ahí se llama óxido de aluminio. Y es que el aluminio, el calcio y el potasio poseen tan solo ¿qué les puedo decir? Un solo estado de oxidación. Así que aquí no, me da igual colocar si le coloco el mono, el tri, etc. Acá también muy bien lo puedo llamar el trióxido, porque son 3. Acá puede ser trióxido de dialuminio. Ya chicos, tiene varios nombres. Ya también se llama sesquióxido de aluminio. Pero mejor ya no lo sigo mareando. Estoy seguro que ya después, en los grados más posteriores, ya las irán enseñando. Este de acá también lleva el nombre de alúmina, que es un polvito blanco que sirve para poder, ¿qué les puedo decir? Hacerlos más brillantes a las superficies metálicas. ¿Ya? Esta es como una especie de lija en polvo. ¿Entiendes? Se llama óxido de aluminio o llamado alúmina.
Miren, porque la pantalla no dio, creo, ¿no? ¿Ya? Como vuelve a repetir, este es óxido de aluminio, o se llama también trióxido de dialuminio. Oye, ¿qué dice su libro? Vamos a ver. Su libro no nos da el nombre, pero ahí está, ¿ya? Óxido de potasio, óxido de calcio y trióxido de dialuminio. Para la nomenclatura, es bueno que ustedes me aprendan algunos términos. Por ejemplo, cuando es un solo oxígeno, se llama monóxido. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes del monóxido de carbono? Este se llama monóxido de carbono. ¿Por qué? Tiene un solo oxígeno. ¿Ya? Por ejemplo, como el dióxido de carbono, porque tiene dos oxígenos. ¿Ya? Por ejemplo, que acabamos de hacer. Ese se llama el trióxido de aluminio. Tetra, que significa 4. Por ejemplo, hay muy pocos que tengan con 4, ¿ah? ¿Ya? El penta sí. Tienes, por ejemplo, el pentaóxido de nitrógeno. El hexa, también hay muy pocos. El hepta, por ejemplo, así ve. Ese se llama heptaóxido de cloro. El octa, cuando tiene 8 oxígenos. El nona, cuando tiene 9 oxígenos. Y el 10, cuando tiene 10 oxígenos. ¿Entienden? Y acá todos serían el di o el mono de repente, ¿ya? Vuelvo a repetir, este es el mono como el monóxido de carbono, el di como el dióxido de carbono, el tri como el trióxido de aluminio, el tetra, no hay compuestos con tetra porque se simplifica, chicos, ¿ya? ¿Para qué mentirles, ya? Hay compuestos sin enredos como tetra, sí, pero se utiliza, ¿ya? Pero no en este caso como óxido. El penta, ¿ya? Como el pentaóxido de nitrógeno, el hepta como el heptaóxido de cloro. ¿Entendido? El octa, el nona y el deca hay muchos ya muy poco raros, ya compuestos un poco más complejos, de repente más adelante en los grados que les viene, ahí se les puede dar, para que no se me confundan demasiado o les espante a ustedes la química, ¿ya? Acá, ¿cómo se forma un óxido básico? Un óxido básico se forma de la combinación del oxígeno más un elemento que es metálico, ¿ya? Todos esos elementos que están en el grupo 1A, 2A, o en el grupo que están la parte celeste de la tabla periódica, como las que les he enseñado. Cuidado que en otras tablas periódicas están de otro color, ¿ah? ¿Ya? Como ustedes ven ahí, ¿ya? El oxígeno más un metal, que puede ser cualquier elemento que se encuentra acá de verde, o cualquier elemento que se encuentra acá de celeste. ¿Ya, chicos? Sigamos. Coloca el círculo que contenga el estado de oxidación del oxígeno. Es cierto, ustedes ya le pusieron, a todo le pusieron el círculo, ¿ya? Pero como ustedes son los que están que me escuchan, cuando me lo presenten me lo van a pintar mejor, ¿ya? Coloque el círculo que contenga el estado de oxidación del oxígeno. En verdad, el estado de oxidación del oxígeno, a ver, vamos a ver qué es lo que dice su libro, ¿ya? En verdad, su libro casi no le dice nada, ¿ya? Pero vamos a colocarlo acá. El estado de oxidación del oxígeno generalmente es el -2, ¿ya? Acá lo voy a poner generalmente, ¿ya? Lo pintan ustedes de celeste y me lo presentan, ¿ya? Y acá el +1, el -1 y el +2, más que todo esto de acá, son a veces, ¿ya? Lo pintan de qué color acá? De rojo. Esto me lo pintan de rojo, ¿ya? Y lo colocan acá, estos son a veces, ¿ya? A veces utiliza estos estados de oxidación, pero en su grado, como es de sexto grado, no lo van a utilizar, chicos, porque si no se confundirían. ¿Qué es lo que más van a utilizar? Es el -2. Por eso se van a colocar abajo la palabra generalmente. ¿Entendido? Intercambio de estado de oxidación. Forman los siguientes óxidos. Vamos a ver. ¿Qué hacemos? Copiamos uno, dos. El feo. ¿Ya? Feo. No se me ofendan algunos niños. ¿Ya? Sé que muchos de ustedes son hermosos. Por eso de ahí ya les queda de lado. ¿Ya? Pongamos ahí. Feo. El 2 viene al pie del fierro. Lo colocamos acá.
y el 3 al pie del oxígeno, acá. Y ahí está. Oiga, ¿cómo se llama este compuesto? ¿Ya? Este compuesto se llama trióxido de difierro. Acá voy a poner trióxido de difierro. ¿Ya? Tri, ¿por qué? Porque tiene 3 oxígenos. Di, ¿por qué? Porque tiene 2 fierros. ¿Ya? Sigamos acá. El rubidio. El rubidio con el oxígeno. ¿Ya? El 2 del oxígeno viene al pie del rubidio. Acá. Y el 1 del rubidio al pie del oxígeno. Solamente que el 1 no se escribe, pero se sobreentiende. ¿Ya? A pesar que no está escrito, se sobreentiende que hay un 1. Entonces, como hay un 1, voy a colocar el 1 para nombrarlo. ¿Cómo se llama cuando está con el número 1? Se llama mono. ¿Ya? Así se llama monóxido. Monóxido de dirubidio. ¿Ya? Monóxido de dirubidio. ¿Entendido? Acá, el otro. Berilio más 2 más oxígeno menos 2. ¿Qué hacemos? El berilio y acá el oxígeno. Le colocamos el 2 y el 2. Así y así. ¿Ya? Simplificamos. Simplificamos. ¿Cómo se llamaría? Al simplificarse sería mitad, mitad. Se llamaría BO. O sea, mírenme, simplifican cada vez que ustedes ven cosas que se pueden simplificar. Si no se simplifica, se queda ahí. ¿Ya? Ahí queda BO. Eso se llama monóxido, porque hay un solo oxígeno ahora, de monoberilio. Pero también se llama óxido de berilio, ¿ya? Porque el estado de oxidación de berilio es de uno solo. Este de acá se llama también óxido de rubidio, porque el estado de oxidación de rubidio tiene una sola estado de oxidación. Al fierro sí, está obligado a decir trióxido de fierro. ¿Por qué? El fierro sí tiene más de un estado de oxidación. Y a eso ya después, poco a poco, uno lo va a ir aprendiendo, ¿ya? Creo que no me lo han visto el del otro, ¿no? Fíjense, fíjense. ¿Ya? Así ve, veo, se simplifica y aquí el veo. Monóxido de monoberilio. ¿Entendido, chicos? Ejercicio 4, ¿ya? Acá me piden marcar la alternativa correcta. Ya saben, chicos. ¿Ya? Colocamos aquí magnesio y oxígeno. Este menos 2 pasa al pie del magnesio. Este más 2 pasa al pie del oxígeno. Se simplifica y me quedaría MgO. Vamos a mirar las claves. ¿Dónde están las claves? ¿Ya? Creo que la clave es la E, me parece, ¿ya? Buscan ahí el MgO y ese vendría a ser la clave. Vamos a otra cosa más. ¿Cómo se llamaría ese de ahí? Se llamaría óxido de magnesio, ¿ya? Magnesio. O también llamaríamos monóxido de monomagnesio. Cualquiera de los dos nombres pueden haber, más que todo uno los nombra como óxido de magnesio, debido a que el magnesio también posee un solo estado de oxidación. Debo decirles de que todos los elementos que están tanto en la columna 1A o 2A, todos esos elementos poseen un solo estado de oxidación. Y casi muy poco es necesario decirle mono o di, etc. Sin embargo, los que están en los casilleros azules, la mayoría, no todos, porque algunos también son mono, con encima tienen un solo estado de oxidación, son monovalentes, le llaman eso de ahí. Eso sí, están obligados a llevar monóxido o dióxido, como el carbono. El carbono tiene dos estados de oxidación, por lo tanto, es bueno decirle monóxido de carbono o dióxido de carbono, porque son distintos. En este caso, tiene un solo estado de oxidación, así que uno puede decirle óxido de magnesio. ¿Ya? Sigamos. Comenzamos con la parte trabajando en clase. Los anteriores han sido ejercicios de aplicación. ¿Ya? En el nivel básico. ¿Cómo se forman los óxidos metálicos? Voy a recordar, los óxidos metálicos también se llaman óxidos básicos. La formación de oxígeno más un elemento metálico. ¿Ya? Metálico. Esta es la formación del óxido básico. ¿Ya, chicos? Ya.
2. Un óxido metálico se forma por la unión de un metal más el oxígeno. ¿Ya? Importante. Metal más oxígeno. Los óxidos metálicos son compuestos binarios formados por, acá está el número, por dos elementos. ¿Ya? Acá, 4. Fórmula me dicen. Aluminio más 3, oxígeno menos 2. ¿Qué hacemos acá? Ya saben, lo copiamos los dos elementos, dejamos un espacito y hacemos acá la combinación. Este número 2 viene al pie del aluminio, o sea aquí, y el 3 al pie del oxígeno. ¿Ya? Vamos a ver las claves. ¿Cuáles serían las claves? ¿Ya? Ahí las claves es... claro, es la C, creo, ¿no? Es la C. ¿Ya? 5. El estado de oxidación del oxígeno en un óxido metálico es el -2. ¿Ya? El estado de oxidación del oxígeno en un óxido metálico es el -2.